quiero mostrar una carta. Él la tituló justamente Carta abierta a Eduardo Feynman, ¿no? Hasta con dibujito y todo, ¿no? Conmigo. Muy bien. Dice, estimado Eduardo, escrita por Mauro Federico. Mauro Federico. No nos conocemos personalmente, pero por este asunto de la magia de la televisión sabemos el uno del otro. Y hasta hemos llegado a intercambiar opiniones de un modo indirecto, mediatizados por la edición o los comentarios de quienes hábilmente potencian el rol entretenedor de los medios por sobre su misión educativa y preventiva. Quiero contarte que nunca en mi vida he fumado marihuana, ni aspirado cocaína, ni consumido ningún otro tipo de drogas de las llamadas ilegales. No por ello me siento mejor o peor persona, se lo aseguro. Pero no me agrada sentirme referido permanentemente por usted como porrero o drogón, cuando en realidad no lo soy. Su generalización masificada me genera daño personal que afecta a mi familia. Claro, porque yo muchas veces he dicho que en el programa Duro de Domar es un programa porrero, ¿no? O están todos duros de tanto porrear, etcétera, etcétera. Bien, a pesar de no ser consumidor ni social ni problemático de sustancias alucinógenas que alteran la percepción, siempre he tenido una posición bastante contraria a las teorías prohibicionistas y punitivas que no han demostrado efectividad alguna para terminar con el problema social. Varias veces tuve que apersonarme a comisarías del conurbano para liberar a mi hijo, por entonces adolescente de 14 o 15 años, de la detención de la que había sido objeto en la vía pública por tener un porro en el bolsillo. Es larga la carta, ¿no? Yo he marcado algunos conceptos. Dice, mi propuesta, si usted decide analizarla, es aprovechar el valioso espacio con el que contamos para producir en conjunto un verdadero debate, no entre quienes ensalzan las sustancias versus las que las denostan, sino entre quienes verdaderamente pueden aportar elementos de análisis desprovistos de chicanas baratas y frases oportunistas. Yo tomé nota de la carta, por eso he invitado a Mauro Federico. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. No, por favor. La verdad que no es habitual que en la televisión se aborde este tema con seriedad, y cuando yo me hacía referencia en primera persona, digo porque nosotros también muchas veces desde el programa del que yo participo, Duro de Domar, le damos un tono y un carácter bastante chabacano a estas discusiones, y me parece muy oportuno poder dar un debate un poco más serio, un poco más relajado, sin tanta humorada de por medio, porque creo que este realmente es un problema social y sanitario muy importante, que tiene muchas aristas, y ustedes seguramente, vos como abogado, los especialistas con los que seguramente habrás hablado y que consultaremos y consultarán ustedes, lo saben bien. Acá hay aristas desde el punto de vista social, hay aristas políticas, hay aristas legales. Yo en realidad soy apenas un periodista que ha investigado la cuestión de la drogadependencia y del narcotráfico. No me considero un especialista, Eduardo, pero sí puedo aportarte desde la experiencia personal y desde el trabajo periodístico que realicé algunas cuestiones que me parecen importantes. En esa carta yo te pongo una frase que creo que es liminar para la discusión. Si nosotros demonizamos la sustancia, como vos solés hacer, como incluso nosotros solemos burlarnos de tu manera de demonizarla, si nosotros ponemos a la marihuana en el eje de la demonización y decimos que la marihuana, la cocaína, la heroína son el problema, me parece, con todo respeto, que nos estamos confundiendo. Porque la problemática, en realidad, la problemática sanitaria y social es la adicción y no la sustancia. Podemos cambiar la sustancia y la problemática va a subyacer de todas maneras. Con lo cual, me da la impresión que ahí es donde tenemos que hacer un primer punto, un primer hincapié. No debatir tanto sobre los efectos que la marihuana o que la cocaína tiene, y no te lo digo a vos, se lo digo incluso a los que las defienden. Me parece que discutir que son inocuas o no lo son es una estupidez. Las drogas, cualquier tipo de droga, las legales y las no legales, generan efectos adversos en los organismos. Ahora, lo que hay que destacar es que existen consumos problemáticos de sustancias y consumos que no son problemáticos. Y ahí es donde creo que podríamos hacer un primer paréntesis, un primer eje para poder debatir. En el programa del cual vos participás, a mí permanentemente me dicen que soy un facho por estar en contra de las drogas. ¿Vos opinás que eso es así? A ver, vos tenés posiciones ideológicas que yo no comparto. Vos sos una persona que tiene una mirada de la sociedad y del mundo con la que yo no estoy de acuerdo. Soy un conservador. Está claro, está claro. O sea, desde el punto de vista de lo que tenemos... Soy un conservador, un liberal,
un hombre de centro derecha, llámalo como quieras. Bueno, la palabra liberal... ¿Y eso está mal? No, ¿cómo va a estar mal? Al contrario, y lo importante es que podamos debatir sobre las ideas y no denostar si vos pensás distinto a lo que yo pienso. Bien. A ver, ser un liberal, yo creo que vos que sos un tipo inteligente sabés, los liberales están más cercanos a la liberalización del consumo de estupefacientes que a no a la restricción. A ver, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Federico Enrique Cardoso, muchos expresidentes e intelectuales latinoamericanos que sí tienen un pensamiento liberal, están a favor de avanzar en procesos de liberalización de las drogas. Vos, perdóname, no sos un liberal, sí sos un conservador, sí sos un tipo que tiene una mirada y un pensamiento con una ideología distinta a la que tengo yo. Pero eso no obsta a que podamos opinar. Yo creo que avanzar en un proceso social de debate en el cual dejemos de considerar a ese pibe, porque como a mi hijo le pasó a un montón de Contame pibes. la experiencia de tu hijo, porque la verdad a mí me impactó. Cuando leí la carta, a mí realmente me impactó. Traté de ponerme en tu lugar. Yo no soy padre, no tengo hijos, pero, a ver, todos mis amigos tienen hijos. Y a mí es un tema que me preocupa profundamente, porque son todos chicos adolescentes, los hijos de mis amigos, y ellos sufren, los padres sufren para ver cómo previenen que sus hijos no entren en este flagelo. Está claro. ¿Cuál fue tu experiencia que puedas trasladar a otros padres? Bueno, te agradezco que me permitas hacer referencia a este tema. En el caso de lo que yo te señalo en la carta, yo con mi hijo Ariel, que actualmente está a punto de cumplir 20 años, tuve una experiencia que comenzó con el consumo de marihuana, que por supuesto yo no concordaba o no acordaba, yo no fumo ni siquiera tabaco, pero bueno... ¿Empezó a qué edad? Aproximadamente entre los 13 y los 14 años. Hay un facito acá, un facito allá, así fue. Exactamente. Digamos, esa situación, debo admitir también que fue ciertamente permitida de manera tácita por mí, porque en definitiva en ningún momento yo le prohibí que esto fuera de esta forma. ¿Y por qué lo permitiste? Porque me daba la impresión que en ese momento era una situación, equivocadamente, me daba la impresión que era una situación que él podía controlar, sin tener en cuenta, y acá está el punto, que la personalidad de mi hijo tenía que ver o tenía rasgos adictivos. Porque hay que señalarlo. Seguramente hay muchos pibes que en la edad de mi hijo también probaron un porro o lo hacen hoy. Y esos chicos tal vez no tengan una personalidad adictiva y eso no los lleve a consumir otro tipo de sustancias. No fue el caso de mi hijo, que indudablemente, como yo menciono allí, en alguna oportunidad, dos en este caso, yo tuve que ir a una comisaría del conurbano. Cuando he hablado con médicos, me han explicado que se empieza así, como tu hijo. Un porrito, 2 porritos, después 2 porritos no les alcanza, necesitan 4, y después 4 no es suficiente y van a 16, y después esto ya no les funciona y van a la cocaína, y después, y así funciona. Bueno, justamente, hay especialistas, y en esta mesa tenés uno que realmente sabe mucho más que yo de este tema, pero lo que yo te puedo aportar y lo que yo he aprendido en este proceso, porque yo desde hace un par de años estoy trabajando junto con mi hijo y con un grupo de padres en un centro de rehabilitación que se llama Centro de Vida. Allí estamos yendo y acudiendo a trabajar sobre el tema de la problemática de la adicción, que a no todas las personas que consumen algún tipo de droga, sea legal o ilegal, se le transforma esto en un problema porque no tienen la problemática de base que es la adicción. En el caso de mi hijo sí existió y así lo abordamos, es decir, tuve la suerte de poder lograr que él comprendiera el problema que tenía. Y con él mismo enfrentamos esta situación, con él y con su madre, por supuesto. Sí, obviamente, ¿no? La contención familiar es fundamental. Terriblemente importante. Es fundamental. Ahora, ¿crees que, a ver, te arrepentís de ese primer momento en que vos te enteraste que tu hijo había tocado un faso de marihuana y vos no hiciste nada para pararlo ahí? Sí, muchas veces. Muchas veces pensé, con el correr del tiempo y con el paso de los meses y del proceso en el que nos metimos nuevamente, que te mencionaba, tiene que ver con este centro de recuperación. Muchas veces pensé que yo debía haber sido un poco más enérgico en aquel momento al referirme al tema. Porque, insisto, a ver, se pueden dar casos en los cuales vos incurras, pruebes una droga y no tengas tu personalidad adictiva que sea propensa a que vos continúes drogándote o continúes consumiendo droga. Pero hay casos en los que no. Y es ahí en donde el consumo se transforma en problemático y se transforma en un problema de salud pública. Y esto es donde yo creo que nos tenemos que hacer fuertes. Porque si seguimos dándole una salida penal, si seguimos centrando el debate sobre cómo resolver la problemática de la drogodependencia en la Argentina,
pensando que solamente poniendo o metiendo presos a los pibes que consumen porro lo vamos a resolver, ahí estamos equivocados. Cuando nosotros entendamos que el que fuma un porro no es un delincuente, sino que es una persona que puede tener un problema y que hay que asistirlo, y por eso me parece interesante, y no burlarse, rescatar la experiencia de Uruguay y analizarla con profundidad, no decir en Uruguay son todos porreros, o en Uruguay, no, en Uruguay están tomando el toro por las astas, están entendiendo que hay una problemática sanitaria detrás de esto y una problemática social, y lo están enfrentando, Eduardo. Me parece que no están dando vueltas sobre si debemos o no meter preso a los chicos. No, entendieron que esos pibes que tienen ese problema están enfermos y hay que atenderlos. Ahora, la ley no dice que todo aquel que consume va preso. Lo podés hacer en tu casa, tranquilamente. No lo podés hacer ante terceros, en la vía pública. Eso no está permitido. Hoy hay una ley. Y esa ley hay que cumplirla a rajatabla. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Vos conocés el concepto. Dura lex es lex. Exactamente. Por más dura que sea la ley, es ley. Ahí es donde yo creo que es importante, no soy especialista en el tema y lo dejo para los que lo entienden mucho mejor que yo, pero creo que es importante debatir algunas reformas a esta ley, la 23.737, que es la que rige justamente todo lo que tiene que ver con la adicción, con la prevención y con la lucha contra el narcotráfico. Contame la experiencia que tuviste con tu hijo cuando contás en la carta, que desde ya te agradezco, ¿no? La altura, el nivel que tuviste para escribirme esa carta. Realmente me sentí honrado con tu carta, te lo digo sinceramente. Bueno, Mirá que, a ver, debo decírtelo claramente, no tenía el mejor de los conceptos tuyos. Lo sé. Por lo que has hablado acerca de mí. Pero bueno, la verdad que me honraste con la carta y por eso estás hoy aquí. Quiero que me cuentes por qué o cómo fue la experiencia de tu hijo yéndolo a buscar a la cárcel, ese momento. En realidad fueron comisarías del conurbano, como vos decías muy bien, cuando hay una ley vigente y esa ley indica que vos no podés tener en la vía pública, no podés transitar con un cigarrillo de marihuana en un bolsillo, te estás exponiendo